estamos en una segunda conversación sobre lesiones cerebrales. La primera versión fue sobre la comunicación humana. Hemos hablado dentro de mi área profesional. Hoy nuestro tema central es la neuroplasticidad. Neuroplasticidad es la capacidad que tiene todos nosotros en nuestro cerebro de realizar cambios en la forma, función y conexión de sus neuronas para poder adaptarse mejor al ambiente. Por lo tanto, tiene la facultad de moldear nuestro cerebro para que logre adquirir y mantener los nuevos aprendizajes. Así podrá responder de modo más eficiente a las exigencias del medio. Y reaprender es el proceso de aprender nuevamente algo desde una perspectiva diferente a la original. Así que reaprende y neuroplasticidad son funciones necesarias después de una lesión cerebral. Así que dentro de la neuroplasticidad vamos a hablar de todo lo que se refiere al movimiento, tema de la terapia física. Así que quisiera agradecer a la terapeuta física Rosa Castañeda, más conocido como Tota, que está acá hoy con nosotros por todos los aportes teóricos. Todavía no llega. Todavía no llega. Ok, entonces está para llegar. Por todos los aportes teóricos de la charla de hoy. Me presento, soy Fátima Dantas, soy fonoaudióloga y soy experta en la comunicación humana. Buenas noches, yo soy Miguel Palomino. Hace 8 años, un poco más, sufrí una lesión cerebral de la que por suerte me he recuperado en gran parte. Quería decirles que la recuperación de una lesión cerebral no depende únicamente del paciente, por supuesto, pero generalmente es lo que más importa. Importan otras cosas, como por ejemplo tener guía la guía de profesionales de terapia es muy importante para no perder tiempo. Las lesiones cerebrales son de distintos tipos. Algunas son más graves, otras son más suaves. Y son de diferentes, más comunes o menos comunes. Pero, por ejemplo, Alberto sufrió una lesión más grave que la mía. Alberto, cuéntales. Hola, me llamo Alberto Cohen. Mi lesión cerebral fue hace 5 años. Fue severa ya que estuve en coma. Estuve en silla de ruedas por un poco más de 6 meses y en cama casi 4 meses. Entonces sí fue severa y vengo recuperándome gracias a que comprendo lo que es la neuroplasticidad. Sé cuánto nos ayuda y yo creo que tanto Miguel como yo le podemos decir con resultados que sirve. Detrás de todo nuestro comportamiento motor, escribir, hablar, abrazar, pararse, comer unos ricos espaguetes con salsa roja. Hay una interacción perfecta entre las neuronas de nuestro cerebro, de la médula espinal y de nuestros músculos. Los músculos son fibras que se contraen o se relajan para hacer movimiento. Cuando una persona sufre una lesión cerebral, tiene la espasticidad. La espasticidad es exactamente cuando los músculos, en vez de tensionar y relajar, se ponen duros, tensos, impidiendo el movimiento. Alberto y Miguel, ¿cuál es la importancia del movimiento para ustedes y qué consecuencias han sufrido referentes a la espasticidad?
uno generalmente no conoce sobre la espasticidad hasta que se enfrenta a ella. Yo, 4 meses después de mi accidente, me fui a un centro de rehabilitación en Chicago, y cuando volví, mis amigos de la Pacífico organizaron una noche en el Chifa de mi amigo, que quedaba al frente de donde yo vivía antes. Como ven, este croquis, el rectángulo negro es donde yo vivía antes. Y antes, para cruzar y llegar a Chifa, yo cruzaba por el camino rojo con líneas rojas, ya que es directo. Pero ese camino incluye 2 muros y 2 canaletas, como pueden ver acá. Muritos. Y para cruzar esos muros necesitas tener piernas que no están espásticas. Por ejemplo, para cruzar y hacer esto acá implica flexión, y después necesitas pasar eso con flexión. Eso acá es imposible si tienes espasticidad, ya que tus pies están completamente extendidos, así. Se dice pata de palo porque al final eso es lo que es. Entonces, si tú quieres pasar, es muy difícil. Y entonces, las primeras veces tuve que irme por camino verde, que es más o menos 5 minutos más lento e incluye un semáforo, lo cual me enseñó lo que es la espasticidad y no fue nada placentero. Bueno. Yo pasé por una experiencia casi idéntica a la de Alberto. Pero en lugar de hablar de eso, quisiera enriquecer un poco lo que ha dicho él. Cuando estamos en ese monito y esa canaleta, la primera cosa, por supuesto, es, como dice Alberto, eso parece difícil, pero bueno, se puede hacer, ¿no? Ahora, la espasticidad da en las piernas que se han dejado de mover mucho tiempo. Entonces, no solo son espásticas, están muy débiles. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago para jalar esta pierna al otro lado? No puedo apoyarme esta pierna, no puedo volar esta pierna. ¿Cómo hago? ¿Ya? Entonces, al final uno va aprendiendo a agarrar la pierna un poco con el brazo y espero caerte. Así. ¿Ah? Porque tiene que ver mucho con el equilibrio también. O sea, equilibrio quiere decir que tienen 2 puntos de apoyo por lo menos. Y un punto de apoyo no sirve mucho. Entonces, eso es muy importante en espasticidad. Y espero que lo entiendan lo que significa. Ahora, yo tengo 8 años con eso y mi terapia, que sigo teniendo unas 3 veces a la semana, incluye principalmente masajes, esfuerzos para evitar la espasticidad. Si no me dan, bueno, me voy de casa en 2 semanas. En ese tiempo se me comienza a poner rígido. Tengo que soltarlo mucho tiempo, ya, puede estar. Eso es espasticidad. Muy bien, entonces como habíamos dicho en la introducción,
esta conferencia o charla de hoy es sobre la parte motora y agradecemos a Tota por todo nuestro aporte. Cuando sufrimos una lesión cerebral, tenemos que reaprender desde los primeros movimientos que realiza el ser humano, la motricidad gruesa y la motricidad fina. Alberto y Miguel, ¿me podrían dar un ejemplo de dificultades relacionadas a la motricidad gruesa y motricidad fina? Yo, la motricidad gruesa fue la primera que pude dominar. Y yo considero que era más fácil de dominar, ya que la puedes hacer de manera asistida. Por ejemplo, si tú quieres aprender a caminar o a mover el brazo, alguien te puede ayudar a sostenerte mientras caminas y caminas. La motricidad fina no se puede. Eres 100% dependiente para la mayoría de ejercicios y por eso es bien frustrante. Lo otro que hace que me cueste mucho más la motricidad fina es que yo no me había dado cuenta de la perfección que han alcanzado todos los seres humanos en los movimientos de la motricidad fina. Por ejemplo, para tú abotonarte necesitas una precisión y exactitud para tú, le muestro. Eso acá es bien difícil y a mí me costó un montón de años volver a poder abotonarme. A mí también. A mí también. Y todavía tengo problemas para abotonarme. Si los botones son pequeñitos y el ojal es difícil, es casi imposible. Pero bueno, más que contarles eso, quería decirles que yo también, al igual que Alberto, empecé con la motricidad gruesa, por lo que dijo él. Pero quisiera darles un ejemplo de lo que es la motricidad fina. En el 2018 yo estaba en el directorio del Banco Central y me cogieron para firmar unos billetes. Pero una serie de billetes iban a salir, yo tenía que firmarlo. Ahora, eso es motricidad fina, claro, ¿no? Escribir. Parece sencillo, ¿no? No es mucho. Es increíblemente complejo. Entonces, en ese momento le dije a Marely, quien era mi terapista ocupacional, que lo siento, pero teníamos que dedicarnos los próximos 2 meses a que yo firme. Tenía que recuperar mi firma de todas maneras porque quería que saliera bien. Y así fue. Trabajamos durante más de 2 meses firmando una y otra vez hasta que más o menos salió como se dan cuenta. Pero he aprendido también mucho sobre cómo le enseñan a los chiquitos. Mucho de lo que reaprendemos, como caminar, hasta hablar, todo, se parece a lo que han sufrido los chiquitos para conocerlo. O sea, para los chiquitos tienen que ir con un lápiz grueso, porque un lápiz delgado no agarra sus deditos, ¿ya? Así estaba yo, ¿no? Tienen que apoyar un codo para tener en qué apoyar, si no, no tienen apoyo. O sea, muchas cosas como esas. Pero finalmente logré firmar y, hasta el ejemplo, LMPB, ese soy yo. O sea que fue el resultado feliz, pero costó muchísimo esfuerzo.
Cuando uno sufre una lesión cerebral, el primer periodo es en la cama. Luego, poco a poco aprendes a movilizarse de un lado a otro. Luego aprendes a alcanzar objetos estando aún echado y luego intentas sentarse con ayuda y luego te sientas sin ayuda. Sentarse en la silla no es lo suficiente. Necesitas moverte en diferentes posiciones: derecha, izquierda, delante, atrás, arriba y abajo. Alberto y Miguel, ¿en qué les ayudó emocionalmente el hecho que no estaban más echados todo el tiempo y podían sentarse? Bueno, yo después de mi lesión estuve echado en cama unos 4 meses. Entonces, para mí fue un cambio emocional bien grande por todas partes. Número 1. Cuando tú estás enfermo en cama y la gente te visita, no existe un contacto visual directo, sino tú estás echado y viene gente y intenta hablarte. Pero como no hay ese contacto visual directo, te ven como un enfermo grave. Cuando ya pasas a estar sentado, existe un contacto visual directo y te reconocen como un enfermo en recuperación y como una persona, un ser humano. Si es que estás en cama, es muy difícil que conecten contigo. Entonces, cuando ya te están viendo como un ser humano de nuevo, cambia tu autoestima. Segundo, es que cuando tú estás en cama, tu visión la mayor parte del día es el techo de donde estás. Es una visión muy limitada porque solo ves el techo. En cambio, cuando tú estás sentado, tienes una visión panorámica con profundidad, puedes ver para los costados y tú también te sientes más como una persona. Eso de ahí cambia emocionalmente tu autoestima, ya que te sientes como una persona y eres tratado como tal. Yo fui más afortunado que Alberto y no estuve mucho tiempo postrado ni sentado en cama, mucho siquiera. Pero les digo lo importante que es sentir que ya es una persona, sentir que como que uno pertenece, es parte del ambiente nuevo. Pero más que eso quisiera aprovechar para decirles una cosa. Muchas veces los amigos quieren venir a visitar al que está postrado en cama. No es una buena idea que vengan en grupos a ver al amigo. O sea, piensa uno, pero el grupo es más grande, más alegre, no. Cuando uno está postrado, como decía Alberto, no tiene contacto visual, entonces las personas naturalmente se van a poner a hablar entre ellas y dejan al otro, al postrado. No que sea malo, por supuesto, es natural. Entonces les recomiendo que no vengan en grupo a verlo. 1 o 2 a la vez siempre, eso es lo mejor. También es importante la forma como nos comunicamos, ¿no? Las personas están prostradas en cama y decimos, hola, ¿cómo estás? ¿No? Entonces tenemos que cambiar también nuestra forma de comunicar con esas personas y decir, qué bueno que estoy acá viéndote y sé que te estás recuperando, ¿no? Tenemos que cambiar también nuestras actitudes para ser más empáticos con esas personas. Volviendo al término neuroplasticidad, Michael Mernesic es considerado el padre de la neuroplasticidad.
Él afirma que el cerebro está diseñado para cambiar y es extremadamente flexible. La neuroplasticidad es un proceso que se da después de muchas repeticiones del mismo movimiento, hasta que el cerebro va madurando el movimiento, la postura y el equilibrio en la posición de sentarse. Alberto y Miguel, ¿cómo fue para ustedes la transición de poder estar sentado y ahora poder pararse y caminar? Para mí, volver a caminar caminar nuevamente fue uno de los pilares de la independencia. Porque al final, cuando tú no puedes caminar y necesitas que alguien haga todo por ti, necesitas pedirle a alguien que te lo haga. Pero cuando no, haces lo que te da la gana. Y al final eso ayuda también a la neuroplasticidad, porque al tú poder caminar de nuevo, te das cuenta que sí puedes. Acá está Candy, que es una paciente de Reaprende. Estoy muy emocionado porque la vez pasada que tuvimos una conferencia, ella no vino caminando. Hoy sí vino caminando y eso me da mucha alegría. Y al igual que Candy, yo también cuando pude caminar nuevamente, cambié toda la perspectiva que yo tenía de la vida porque era independiente y podía hacer lo que yo quería. Bueno, fuera de señalar que como Alberto, uno no se siente inútil al poderse trasladar, se siente más vivo. Quiero enfatizar que al haber reaprendido, como estamos hablando, a caminar, es muy complejo. Para caminar, uno mueve el brazo, ¿no? Al inicio, el brazo está colgado. Es así. Entonces, una cosa, y eso enseñan los terapistas, ¿verdad? Cómo mover el brazo. Después se vuelve natural, ya no tengo que pensar en eso. Pero durante mucho tiempo había que mover el brazo así. Otra cosa, aprende uno cómo hacen con los chiquitos. Para los chiquitos, les enseña, camina y ellos aprenden más o menos. A nosotros, que pongan el talón primero, luego acá atrás, luego impulsas. O sea, es muy complejo, pero importante es que estamos reaprendiendo. Y en eso cuenta mucho la neuroplasticidad. Sin la neuroplasticidad no reaprenderíamos nada. Y eso es lo valioso. Para permanecer parado y no caerse, es necesario lograr una postura con alineamiento de la posición bípede. Y luego vas madurando tu equilibrio y tu control de gravedad. Alberto, ¿has usado la grúa de techo para poder caminar? Yo cuando me fui a Estados Unidos al centro de rehabilitación, una parte importante del procedimiento para reaprender a caminar fue la grúa de techo. Lo que hace la grúa de techo es te suspende y
te permite caminar sin tener el riesgo de hacerte daño. Les voy a mostrar un video. No. Yo cuando volví de Estados Unidos, volví a la terapia con Tota. Y en un momento le pregunté, le dije, Tota, ¿cómo camina la gente? O sea, ¿dónde está la grúa de techo donde camina la gente para rehabilitarse acá en Perú? Y Tota me dijo que no había acá. Entonces ahí fue cuando le dije, Tota, traigamos una, la implementamos en tu centro de rehabilitación y vamos a generar un cambio. Entonces Reaprende trajo la primera grúa de techo pública en Perú. Les voy a mostrar. Que está encima y no te permite que te haga daño. Puedes experimentar y tu cuerpo va reaprendiendo porque no tiene riesgo de hacerse daño. Me siento segura y puedo, dentro de esa seguridad, puedo aprender a caminar mejor y puedo moverme con más libertad. Gracias. Lo que hace esa grúa de techo y lo bueno que tiene, a mí me ayudó un montón a reaprender a caminar, ya que tu cerebro tiene la posibilidad de encontrar nuevos caminos sin el miedo de hacerse daño. Si es que tú tienes ese miedo, no te puedes despejar y concentrar en caminar, ya que estás con miedo de sacarte la mierda. No, yo nada más quisiera agregar una cosa. Una grúa de techo sirve como sirven nuestros padres o tíos o abuelos cuando somos niños. A un niñito, ¿cómo le enseñan a caminar? Se suelta, le agarra las manitos y camina, dices, ¿no? ¿Ah? De ahí lo suelta, lo agarran de nuevo. La grúa de techo es eso. A ver, intenten agarrar a un hombre de 90 kilos como Alberto, sería imposible y además sería peligroso. Entonces, la grúa de techo es el reemplazo de los papás o los tíos o lo que fuera, y se necesita para aprender a caminar cuando uno es una persona grande. Así que moverse libremente, integrando los movimientos de brazos, piernas, desarrolla cualidades tan importantes como confianza, fijarse metas y cumplirlas. Lo contrario, cuando no sabes moverse, implica que tu cerebro no sabe situarse correctamente, ni cómo relacionarse con la vida, con el mundo, con los demás. El sentido del equilibrio va unido al movimiento, y esto nos permite acrecentar el sentido de libertad. Ahora vamos a hablar sobre una emoción, la ira. El nieto de Mahatma Gandhi escribió un libro, El don de la ira, y Dalai Lama, El poder de la ira. El psicólogo Eduardo Calixto considera la ira como una emoción básica y universal. Básica porque está al servicio de la supervivencia
y a su vez es universal porque cualquier miembro sano de la especie experimenta ira. En su aceptación más positiva, la ira tiene como objetivo dar fuerza para protegerse y poder sobrevivir. Por tanto, la ira positiva permite detectar y resolver problemas, conseguir metas y aliviar o superar obstáculos que impiden lograrlos. Alberto y Miguel, ¿en alguna etapa de la vida ustedes han desarrollado la ira positiva? Bueno, yo les puedo decir que después de sufrir una lesión cerebral, es muy difícil no estar envuelto en ira. Y uno está molesto porque está frustrado. Pero yo estoy de acuerdo que la ira positiva es lo que generalmente te ayuda a salir adelante después de una lesión cerebral. Porque yo creo que estarías muerto si no tienes ira. Es muy difícil no tenerla. Yo sí la tuve. Y considero que fue una ira positiva porque siempre dije, si alguien no creía en mí o que yo podía hacer algo, yo a mi mente pensaba, le voy a demostrar que yo sí puedo. Y al final, si es que lo podía hacer, se lo demostraba, no, en el mal sentido de la palabra, pero sí se lo demostraba. Y eso a mí me hizo progresar muchísimo, porque al final la ira me motivó a avanzar. Como la ira sale de las frustraciones que uno tiene, y cuando tiene una lesión cerebral, como dijo Alberto, uno tiene muchas fuentes de ira, frustraciones. Entonces, lo importante es que esa ira no sea mal encaminada. Puede ser fácilmente acabar uno en un estado de depresión con esa ira, si es ira negativa. Entonces, lo importante es saber convertirla en ira positiva. Yo sí puedo, yo voy a demostrar eso, caramba, ¿no? O sea, pero para lograr eso se necesita mucho apoyo emocional. Entonces, nosotros necesitamos el apoyo de quienes están alrededor nuestro, sea hijos, padres, hermanos, lo que sea, para desarrollar esa ira positiva. Y por eso les pido encarecidamente a todo el mundo que recuerden cuánta ira sufrían los que han tenido una lesión cerebral, para saber que le aguanten algo y le den apoyo. El doctor Pablo Loa, biólogo, académico e investigador en el área de las neurociencias, explica que hay lugares en el cerebro donde se generan neuronas por el resto de la vida, lo que significa que en el ser humano la capacidad de aprendizaje es infinita. Para mantener vivas a estas neuronas, es necesario que atraviesen un aprendizaje difícil y significativo. Para Rosa Castañeda, conocida como Tota, la persona que sufrió una lesión cerebral necesita establecer metas a corto, mediano y largo plazo y motivar a la persona a lograr lo que él se proponga. Es la clave de atravesar este aprendizaje tan difícil y generar nuevas neuronas. Alberto y Miguel, ¿qué significó para ustedes establecer las metas a corto, mediano y largo plazo? Bueno, yo creo que la labor de los terapistas es demostrarte las metas a corto plazo que tú puedas ejecutar, porque
si es que al final no las puedes hacer, dejan de ser metas a corto plazo. O no son metas o son mediano o largo plazo. Entonces las metas a corto plazo para mí fueron importantísimas, aparte que yo las considero como una base para neuroplasticidad. ¿Por qué? Porque al hacer tus metas a corto plazo y darte cuenta que las puedes hacer, eso te motiva para apuntar a metas a mediano y largo plazo. Lo otro que siento también es que las metas a mediano plazo son una combinación de varias metas a corto plazo. Entonces, si es que las haces, eso ya te motiva y te da el empuje para alcanzarlas de mediano plazo. Bueno, yo no soy tan disciplinado como Alberto, pero las metas de corto plazo obviamente ayudan mucho. Eso queda claro con lo que ha explicado Alberto, pero quisiera decirles que ¿qué pasa cuando un enfermo, alguien que ha sufrido una lesión cerebral, se pone a pensar en el largo plazo? Es muy frustrante, porque uno nunca va a ser lo que era antes. Va a ser más, va a ser mejor, pero no va a ser igual que antes. Yo nunca voy a ser lo que era antes. Puedo aprender a ser parecido, una forma distinta, pero nunca voy a ser lo que era antes. Y si de principio me hubieran puesto a pensar a mí, oye, ¿cómo va a ser dentro de 5, 6 o 10 años cuando tú tengas que, probablemente hubiera entrado en depresión? Entonces, las metas de corto plazo, concentrarse en corto plazo, ir logrando seguridad con eso y con mediano plazo así, eso es lo que le permite a uno pensar en largo plazo. Ahora yo puedo pensar en largo plazo, ahora sí, pero si en un inicio me hubieran puesto a pensar en largo plazo, como digo, creo que me hubiera deprimido. El equipo de la profesora Silvia Arbor de la Universidad de Basilea detalló el alto nivel de habilidades finas que necesitamos para realizar los movimientos con el brazo y con la mano. Alberto y Miguel, ¿ustedes usaron la mano robótica para mejorar la motricidad fina? Yo vengo usando la mano robótica desde hace 3 años, casi todos los días. Les voy a mostrar un video de lo que es y te voy a explicar un poco lo que hace. Como ven acá, esa pantalla te muestra los ejercicios que estás haciendo en la mano. Y estás haciendo ejercicios, te mide todos tus rangos, tu posición. Y al final te dice qué puedes hacer para mejorar. Como ven acá, eso hay un montón. Ahí se ven cómo está sirviendo el vino de un lado al otro. Eso acá te fuerza a utilizar más tu brazo, que de lo contrario no utilizarías. Y ya, como vieron en el video, lo que hace la mano robótica es te fuerza a hacer ejercicios que de lo contrario no harías con esa mano. Como mi lesión, el lado afectado fue el izquierdo, y yo practiqué y
yo creo que avancé mucho con mi mano derecha para evitar usar la mano izquierda. O sea, mejoré muchísimo de mis habilidades de esa mano para no tener que usar la mano izquierda. Lo que hacen estos guantes te fuerzan a usar esa mano por más que no quieras y te dicen en lo que fallas y lo que estás haciendo bien. Reaprende el centro Sereni, que es donde el centro de Tota. Tenemos 6 guantes de guantes, los cuales hay uno pequeño para derecho, uno pequeño izquierdo, uno grande derecho, uno grande izquierdo, y para niños derecho e izquierdo, con lo cual nos aseguramos de que todas las manos puedan ser utilizadas. Bueno, como ya les he dicho, no soy tan disciplinado como Alberto. Y además a mí me ocurrió en la mano derecha. O sea que no tenía la excusa que tenía Alberto, que tenía que dar una mano. Pero gracias a Alberto, porque antes de conocer a Alberto no sabía que existía estas cosas, la mano robótica. Me conseguí una mano robótica y la uso mucho menos de lo que debería. Mi mujer le está diciendo que sí. ¿Ya? Mucho menos de lo que debería, pero realmente es una cosa extraordinaria, que lo importante es que le dice qué están haciendo bien, qué no están haciendo bien, dónde tienen que poner más presión y menos presión. Es muy, muy fantástica la máquina. Muy bien, ya estamos llegando al final de nuestra conferencia de hoy. La primera, revisando, fue sobre la comunicación humana, hoy sobre la neuroplasticidad y los movimientos que necesitamos hacer todo ser humano para desplazarnos, para vestirnos, hablar, comer, sentarse. Y vamos a hacer un spoiler de nuestra tercera conferencia, que lo vamos a hacer sobre la memoria y las inteligencias múltiples. Cómo nosotros podemos utilizar los 6 tipos de inteligencias para poder superar nuestros obstáculos y también para nuestros logros. Así que este concepto de inteligencias múltiples fue creado por Howard Gardner e involucra esas inteligencias para resolver nuestros problemas, nuestros obstáculos. Y una de ellas es la inteligencia cinética corporal, que consiste en utilizar nuestro cuerpo para resolver nuestros problemas o realizar actividades. Y ahora pasamos para nuestra última y principal pregunta, Alberto y Miguel. Luego de sufrir una lesión cerebral, hay un largo camino a recorrer. Hay que practicar cada movimiento, reaprender a dominarlos, buscar tu independencia. Necesitas de un apoyo familiar, de tus amigos, de recoger tus propias memorias de experiencias previas positivas, de encontrar un sentido, un significado. Necesitas reaprender y seguir reaprendiendo. Alberto y Miguel, ¿qué mensaje desearían dar hoy sobre este verbo tan necesario después de sufrir una lesión cerebral, que es reaprender? Yo creo que es una palabra muy poderosa porque define lo que toda la gente después de una lesión cerebral tiene que hacer. Tenemos que reaprender, ya que nuestro cerebro después de una lesión se olvida de casi todo. Yo creo que gracias a la neuroplasticidad he podido reaprender mucho. Y eso
me gustaría decirles a los pacientes de Reaprende que se lo tomen en serio, porque al final nuestras mentes pueden elegir el camino que queramos o el objetivo que queramos cumplir, tomando caminos alternativos y evitando los impedimentos que ya tenemos. Gracias. Yo recuerdo que casi la primera conversación que tuvimos con Alberto, lo primero que salió fue justamente que estábamos hablando sobre reaprender. Y salió el tema que es muy común, de que una lesión cerebral tienes para unos 18 o 12 meses para recuperarte, y después de eso ya no hay nada que hacer. Nada más falso. Mientras lo sigues intentando, mientras sigues mejorando, sigues reaprendiendo. Eso es lo que da la neuroplasticidad. Dicho sea de paso, la neurogénesis también. Entonces, mientras más practiquemos, mientras más intentemos, vamos a mejorar permanentemente. No hay un fin. Claro, al inicio será más porque tenemos más por lograr, pero no se detiene, nunca para. Entonces, en las universidades saben que nunca se deja aprender. Nosotros en la práctica estamos viendo que nunca dejamos de reaprender. Y eso es muy importante para nosotros. Otra cosa que quisiera decir también es lo siguiente. Reaprender significa en muchos casos hacer cosas que dan mucho dolor, muy dolorosas. Al inicio, las terapias físicas son terriblemente dolorosas. Y por eso mucha gente no quiere. Yo entiendo que no quiera, porque de verdad duele, pero una barbaridad. Pero les digo que sigan adelante, que se aguanten un poco, y que poco a poco va doliendo menos. Les puedo prometer que va doliendo menos. No va a doler, sino duele menos. Y que, bueno, esa es una parte muy importante, y que en este tiempo necesita la persona que está pasando por tanto dolor, de sus amigos, de su familia también, porque como caso de como la ira positiva y negativa, también ese lado hay que aguantarlo y darse cuenta de lo que está pasando. Bueno, buenas noches a todos, y no se olviden, el cerebro, cuanto más se usa, menos se pierde. Gracias.